Vamos a ir esperando, faltan unos cuantos y pues igual 2 minutitos más, no va a haber problema. Tengan listo todo para seguirme. Igual si están con alguna actividad, pues no se olviden que vamos a subir las clases. Bueno, empecemos porque si no se va a hacer más tarde. Me preguntan dónde se van a subir las clases, no se preocupen, se va a crear un canal, vamos a hacerles crear un canal de YouTube para que no se pierdan, les voy a pasar el enlace solamente a ustedes, evidentemente para que las puedan ver, y también se van a dejar en lo que es el centro del curso, entonces ustedes se dirigen a las oficinas, igual cuando quieran acudir por sus certificados, los que sean de aquí, pues se les va a poder enviar. Se les va a poder copiar en un USB o en un CD, eso ya lo van a coordinar mejor en el centro, pero no se preocupen, dile para todo. Ahora bien, necesito saber si se confirma, se ve bien mi pantalla y se me escucha bien. Muchas gracias, Rubén. Perfecto. Entonces, continuando con lo que viene a ser esta temática del día de hoy, vamos a tener lo que es el cálculo de las diuresis horarias. Sé que muchos de ustedes han podido aplicar a veces conceptos que toman la diuresis horaria como el volumen de orina que tiene un paciente dividido solamente entre el número de horas. En muchos servicios a los cuales he podido asistir, desde incluso lo que es el internado, se tomaba este como el valor real y este fue el que se me había enseñado. Hasta que, pues evidentemente, empecé con el camino de la pediatría. Y ahí me dijeron que si bien no es mucho más difícil las ecuaciones reales, que hay un punto que debemos considerar ampliamente. ¿Y ese cuál es? El peso o la superficie. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir a nuestros pacientes en dos grupos. El menor de 10 kilogramos y el mayor de 10 kilogramos. En el caso del menor de 10 kilogramos, lo que nosotros debemos ver es
el volumen urinario, lo que nos van a reportar las pérdidas en la hoja de enfermería, dividido entre la medición del peso en kilogramos, dividido entre el número de horas. Ustedes se preguntarán cuál es el valor normal. Pues el valor normal es de 1 a 3 ml, por kilogramo por hora. En algunos casos se puede subir hasta 4 ml por kilogramo por hora, especialmente en neonatos que están recibiendo soluciones, pero ese es el tope. ¿Cuál es la gran diferencia? Con los mayores de 10 kilogramos. El mayor de 10 kilogramos va a ser el volumen urinario y yo sé que les ha encantado, está presente en casi todo, la superficie corporal dividido entre el número de horas. ¿Por qué esta variación? Primero van a ver que la normalidad para el mayor de 10 kilogramos es un rango muy amplio. Va desde 12 hasta 100 ml por metro cuadrado por hora. ¿Y esto se da por qué? Por la capacidad de concentración de la orina y la eliminación de miliosmoles. El menor de 10 kilogramos, en la mayoría de los casos, va a ser aquel niño que es menor de 1 año. Entonces, todas sus funciones aún se han encontrado inmaduras durante esta etapa. Es por eso que los límites son mucho más bajitos. En cambio, en el mayor de 1 año se sobrepiensa que la mayoría de sus órganos y sistemas ya están básicamente funcionando al 100% de su capacidad. Entonces, tiene un rango mucho más amplio y evidentemente manejamos también en este grupo pacientes con variaciones de peso mucho más grandes. Vamos a tener los de 11 kilos, como vamos a tener los de 68 kilos, que podrían ser los adolescentes, e incluso más. Esta segunda parte, incluso para los que trabajan en un servicio de nefrología, van a ver que es importante, porque uno de los pocos, mejor dicho, servicios de adultos que utiliza esta ecuación aún en esta edad son los servicios de nefrología, porque es importante conocer el gasto. Otra pregunta que me pueden hacer es, ¿a un paciente de 40 kilos puedo calcularle el volumen urinario por peso? Se puede, no hay ningún problema, pero el detalle está en los valores muy límites, arriba y abajo. Puede ser que justamente para si un varón de 50 kilos le salga 1 ml kilogramo hora, entonces diga, pues bueno, está dentro del valor normal, pero cuando calculen por superficie corporal, les va a salir en 10. Entonces, ese volumen ya va a estar disminuido. Entonces, sí existe una diferencia y es por eso que hacemos esta disquisición. Ahora, perfecto. Aquí vamos a tener los ejemplos. En el lado izquierdo vamos a tener un paciente de 6.7 kilogramos que ha tenido un volumen urinario de 100 ml en las últimas 6 horas. Lo que se nos pide calcular es su diuresis horaria. Entonces, recordemos. Tenemos el volumen urinario de 100 ml dividido entre 6.7 kilogramos, que es su peso, y este resultado lo vamos a dividir entre la cantidad de horas que ha sido el registro. Uno tenemos 6 horas. Si hacen el ejercicio con la calculadora, verán que les da un valor de 2.4 ml por kilogramo por hora, que vendría a ser un valor normal para este paciente. En el lado de la derecha tenemos un paciente de 18 kilogramos, por lo tanto, en este un volumen urinario de 250 ml igual en 6 horas. En este lo único que va a variar va a ser que antes de empezarnos a meter a la ecuación debemos calcular su superficie corporal. Para los que no la recuerden, que su medida de práctica es el peso por 4 más 7, todo este resultado dividido entre la sumatoria del peso más 90. En este caso, se va a dar lo que vendría a ser un 0.73, para que seamos minuciosos, igual les había mencionado y les recalco, cuando hablan de superficies pueden redondear a un decimal, no hay ningún problema. Si quieren ser muy exquisitos a 2, pues a mí me gusta hacerlo así, entonces variado. Estamos con 0.73. Transferimos nuestros datos a la ecuación de la diuresis horaria. 250 ml
dividido entre 0.73 metros cuadrados y esto dividido entre 6 horas. El valor total de 57 ml por kilo por hora. Como pueden ver, es bastante sencilla. No es nada del otro mundo, no es algo que tenga que asustarles, pero es un dato muy útil. Y dense cuenta también, muchas veces pueden pecar por un defecto. Si ustedes hacen, por ejemplo, el reemplazo, si no consideramos que sean 100 ml en el paciente de 6.7, que sea la mitad, que sean 50 ml, dividido entre su peso, que es 6.7, dividido entre 6, su diuresis evidentemente se va a reducir a la mitad. Si vamos un poquito más exagerados, que puede darles el caso, utilizamos 20 ml en 6 horas. Ustedes pueden decir, es una cantidad de orina mínima, es algo que nos podría alarmar. Ustedes lo meten en la ecuación, 20 ml dividido entre 6.7 dividido entre 6, pues evidentemente tenemos una diuresis horaria de 0.5, que ahí ya tendrían que empezar a recurrir a los criterios de insuficiencia renal aguda, según la CADIGO que utilizamos nosotros los pediatras, pero si ven son rangos muy variables con pequeños volúmenes. En el mayor, en el más grandecito, pues evidentemente los límites para arriba y para abajo son más amplios, como ya les he dicho, son los más permisivos, pero es mucho más útil. Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, desean que volvamos a hacer esta parte de los ejercicios o está todo claro. Ok, perfecto, Rubén. Déjame un segundito para que pueda poner la diapositiva del cálculo de superficie corporal. De acuerdo, está. Perfecto. Y recuerden, esto es el cálculo de la superficie corporal. Como les había dicho, se puede hacer en menores de 10 kilogramos, pero es muy rara la indicación que ustedes necesiten en esta edad. Normalmente la utilizamos en los mayores de 10 kilogramos. Y la ecuación es la siguiente. El peso por 4 más 7 dividido entre 90 más el peso. En el menor de 10 kilogramos, si alguna vez la quieren utilizar o a veces las preguntan en algún examen para optar a alguna residencia y demás, el peso por 4 más 9 dividido entre 100. ¿Sí? Si quieren, volvemos a repasar algunos ejercicios. En el caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, un paciente de 15 kilogramos, pues tenemos que hacer el peso 15 por 4 más 7, que eso nos va a dar un valor de 67, dividido entre 90 más 15, que es 105. Si ustedes hacen esta operación, tendrán una superficie corporal de 0.63. En los casos de un paciente de 32 kilogramos, pues tenemos que 32 por 4 más 7 nos da un resultado de 129 y 90 más 32 será 122. Y por lo tanto, tenemos que su superficie corporal será de 1.1. ¿Sí? Espero que con eso esté bastante claro para que ustedes puedan aplicarlo, lo que son las siguientes ecuaciones. En cuanto a la diuresis horaria, ¿alguna otra pregunta? Para que podamos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, de todas formas, si hay alguna pregunta, si les surge algo, escríbanlo en el chat y lo respondemos al finalizar. En cuanto a la catarsis,
Pues sí, evidentemente a los pediatras nos gusta saber cuánto es el volumen ideal, en especial en lo que vendría a ser el gasto fecal, en las gastroenteritis, en las diarreas agudas, en aquellos pacientes en los que se les haya reiniciado dieta, por ejemplo, después de algún procedimiento quirúrgico grave. Tenemos que saber cómo está asimilando lo que es el intestino, la carga y generando lo que es la materia fecal. Esta es la ecuación más sencilla que van a tener. Indistintamente de la edad y del peso, lo único que necesitan es el porcentaje en gramos de las heces dividido entre el kilogramo de peso de los pacientes. El valor normal va de 1 a 10 gramos por kilogramo. Si se dan cuenta, este valor no se va a modificar por el número de horas, pero si por decirles, en las primeras 6 horas del día en un cuadro de gastroenteritis ya estoy con 9 gramos kilogramo, pues obviamente puedo inferir que en las siguientes horas pues este gasto se va a elevar. Para los que tengan mucho conocimiento en cuanto a lo que es el manejo del país, sabrán que, por ejemplo, perdón, de la IEPI, sabrán que el plan A de rehidratación solamente se puede dar si hay un gasto fiscal de entre 10 y 20 gramos por kilo. Porque si es mayor, se presupone que el grado de deshidratación va a ser muy alto y no va a generar las sales. Si estamos en este rango, pues obviamente estamos con una diarrea, usualmente una deshidratación leve, un cuadro grave, entonces se utiliza de esta forma. ¿Sí? Es vital en los cuadros de deshidratación generados por gastroenteritis y van a ver que se les va a pedir mucho. De igual forma, es un valor muy útil que les ayuda a tomar decisiones. Ahora, en la parte tal vez más pesada y llamativa, que ya hemos hablado de las pérdidas insensibles, pues aquí tenemos que las pérdidas insensibles en pediatría se van a dar igual en dos aspectos. Lo que vendría a ser el menor de 10 kilogramos o el mayor de 10 kilogramos. Perdón, aquí hay un error en la diapositiva. ¿Sí? Entonces, en el menor de 10 kilogramos, nosotros vamos a tener una ecuación constante, que vendría a ser 35. ¿De dónde aparece este 35? Pues nosotros utilizamos aquí lo que les había dicho. Un porcentaje de acuerdo al cálculo en condiciones normales de la pérdida por la respiración y la piel, restada ya en esta constante lo que vendría a ser la generación del agua metabólica, es decir, el agua que produce el cuerpo. Podría explayarme en la explicación de este valor, pero no es útil que sepan de dónde viene, pero sí que se memoricen el valor del 35, porque esta constante es vital. ¿Sí? Entonces, esto va a ser nuestra constante del peso para 24 horas. ¿Vale? Nosotros si tenemos, por ejemplo, un paciente de 5.6 kilogramos y requerimos calcular sus pérdidas para 8 horas, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 5.6 por 35, nos va a dar un total de 196 ml secos. Pero esto son de 24 horas. Nuestro ejercicio nos requiere que sea solamente de 8. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto? Vamos a aplicar una regla de 3 para 8 horas, en la cual tenemos que si son 196 para 24, ¿cuántas son para 8? Entonces, 196 por 8 dividido entre 24. Eso nos va a dar un total de 65 ml. De igual forma, parecen valores mínimos, pero en condiciones de pacientes críticos, en pacientes pequeñitos, estos 65 ml son bastantes. Recuerden, un niño orina 50 ml y tiene una diuresis horaria adecuada. Entonces, es un valor vital, es un valor que les va a dar mucha utilidad y les va también a aliviar muchos balances hídricos que empiezan a salir demasiado positivos, ¿sí? Porque estas pérdidas nos van a equilibrar. No se olviden, el índice de sobrecarga se vuelve en porcentaje de acuerdo al peso. Entonces, si no calculan este valor
al momento de sacar sus balances hídricos, pues les va a salir todo el tiempo que su paciente se tiende a sobrecargar. ¿Sí? En el caso de los mayores de 10 kilogramos, denme un segundito, ahorita vamos a hacer esto. En el caso de los mayores de 10 kilogramos, pues tenemos que la superficie corporal va a ser para 24 horas. De igual forma, pero la constante es 400, ¿sí? Esto quiero que lo hagan conmigo, por eso está así en blanco. Entonces estamos ahora en la presentación normal. Entonces vamos a ponerlos, y para que no haya complicaciones mayores de 10 kilogramos, ¿verdad? Entonces 400 por superficie corporal. Vamos a hacer un ejemplo en el que tengamos un paciente de 34.5 kilogramos, ¿sí? Entonces, como me han pedido repasar la superficie corporal, calculemos su superficie corporal. Va a ser 34.5 kilogramos por 4, este valor sumado a 7, y esto dividido entre 90 más 34.5. Ustedes hacen la operación, van a tener que la primera parte da 145 y la segunda es 124.5. Si hacemos una división sencilla, tenemos que su superficie corporal será igual a 1.1. ¿Sí? 1.16 le saldrá, es 1.1. Entonces, con este dato, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a transferirlo en esta ecuación. ¿Sí? En esta ecuación tenemos que va a ser 400 por 1.1 y tendremos que las pérdidas insensibles serán 440 ml para 24 horas. Si ustedes solamente requirieran las pérdidas insensibles para 3 horas, entonces hacemos una regla de 3 en que estos 400 ml equivalen a 24. Tenemos que saber X ml de 3 horas. Entonces 440 por 3 dividido entre 24 nos da 55 ml. Y esas serán las pérdidas insensibles necesarias para calcular y para manejar a esto. ¿Sí? No sé si hay alguna duda en este punto, no sé si hay algo que les llame la atención, algún comentario, quieren que se repita o todo queda comprendido. Si creo que queda todo comprendido, pues tenemos unos cuantos minutos tanto en la sesión como en la clase. Vamos a hablar de unos conceptos nuevamente básicos para hablar de lo que es la distribución del sodio. No se olviden que el sodio está muy relacionado con lo que vendría a ser el agua, y como hemos visto un inicio de todo esto, pues en el recién nacido hay mayor porcentaje de agua y por tanto va a haber mayor porcentaje de sodio, ¿sí? Aproximadamente existe una relación de 80 miliequivalentes por kilo en los pacientes menores a un mes. En los escolares esta relación va disminuyendo a razón de 58 miliequivalentes por kilogramo. Y hay que considerar que el único sodio que no se puede intercambiar en ninguna parte de las células es en el hueso, ¿sí? Sodio del hueso se mantiene porque es parte fundamental de la estructura ósea, ¿no? Y en general, pues el 41, perdón, por ciento del sodio se va a encontrar en el intersticio, el 40% es transcelular, porque va a estar ahí de acuerdo a la bomba de sodio-potasio, y solamente el 16% es el sodio plasma. Lo que es importante que en algún momento sepan es que la concentración del sodio va a variar dependiendo de los fluidos, y es así que va a variar también dependiendo de cada electrolito. En el caso de la saliva, pues va de 20 a 80 miliequivalentes por litro. El jugo gástrico igual es hipotónico, va de 20 a 100 miliequivalentes por litro. La bilis es hipertónica, bueno, perdón, va de isotónica a hipertónica dependiendo el momento en la que se la mida.
va de 150 a 250 mil equivalentes por litro, y así podemos ver que todo va variando. Lo que es muy interesante de ver es que el ilion y el ciego, si se dan cuenta, tienen una tendencia a ser hipotónicos. Por eso que las pérdidas, tanto en vómitos, si vamos con jugo gástrico, ilion o ciego, pues van a mantenerse como son un líquido hipotónico, no tendrían que dar una alteración per se mayor en el manejo del sodio en nuestros pacientes. ¿Sí? Igual el sudor es hipotónico. Básicamente las únicas condiciones que tenemos que pueden generar una pérdida por hipertonía son en las pancreatitis y en las colecistitis, ¿sí? Donde tenemos una excesiva producción de bilis por el cual se está perdiendo, y evidentemente en el jugo pancreático. El resto de los electrolitos evidentemente va a tener un manejo dinámico. El potasio tiene su relación. No se olviden que el cloro en cualquier compartimiento va a ser el 75% de eso. Y esta es una tabla que nos ayuda a corroborar ese dato. Ok. Daisy, ahorita vamos a responder tu pregunta. ¿Sí? Terminaremos esta parte. En cuanto a la ingesta de sal, estos solamente son algunos conceptos que quiero que se lo lleven. Nosotros como la Academia Americana de Pediatría, trabajan mucho con diversas instituciones norteamericanas y se habla de que hay una cantidad máxima de sodio por día. ¿Sí? Nosotros hablamos que un niño de 1 a 3 años, pues lo mínimo, bueno, lo recomendado en aporte máximo es 1500 miligramos por día, ¿sí? O sea, 1.5 gramos. Esto va ascendiendo hasta los 18 años, hasta casi duplicarse a 2300 miligramos por día. ¿Sí? No olvidemos que la composición de la sal de mesa que ustedes tienen es 40% de sal y 60% de cloro. Y que por la mala adaptación que hemos tenido con la dieta en la actualidad, pues está muy relacionada a lo que es la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular y la cirrosis hepática. ¿Sí? En cuanto a algunos estudios que se han hecho por el consumo de sal, se ha visto que existen algunas sociedades que son características antropológicas que consumen más sal. Entre ellos estamos los latinoamericanos, o como tal, los americanos y los anglosajones. El resto pues tienen un consumo mucho más bajo que nosotros. ¿Sí? Incluso existe una tribu muy primitiva que son los indios Yanomami que no utilizan sal en sus dietas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En la prehistoria, la ingesta de sal se vio que por muchos análisis era de 1 gramo por día. En la actualidad es de 10.5 gramos por día. O sea, hemos incrementado drásticamente lo que es nuestro consumo. ¿Sí? Y la forma en la que consumimos, en la más prevalente es el cloruro de sodio. Muy poco usamos el bicarbonato, especial nosotros como médicos, y el glutamato de sodio igual en algunos aditivos. En lo tanto a los alimentos, per se, el 15% es en el contenido de un alimento, por decirles, el arroz tendrá un 15% de sodio, el 70% es por la adición de los fabricantes, los arroces dulces, las papitas y demás, y aparte de eso, un 15% es por el consumidor. Tenemos muchos nosotros que la sal de mesa la tenemos en todo lado y la agregamos casi en todas nuestras comidas, ¿sí? Y por último, esta es una tabla, que es igual, está extraída de un artículo norteamericano en el que vemos cómo el porcentaje de sal en ciertos productos. ¿Sí? Aquí vemos los miliequivalentes de sal por litro. Vemos que, por ejemplo, los Doritos, que es algo muy conocido, el porcentaje de cloruro de sodio al 2% es de 41. El del porcentaje del cloruro de sodio al 45 es de 93. Y estas son y se van. Y vamos comparando aquí con, por ejemplo, lo que vendría a ser la solución, el Plasma Light, lo que vendría a ser la solución fisiológica, que evidentemente van incrementando. Aquí tenemos que, por ejemplo, el número de órdenes de McDonald's, que si bien es una transnacional que tenemos aquí, tenemos muy similares. Vemos que los gramos de sodio ingeridos por porción son de 3, 6.5 y se va a elevar. Entonces, son datos alarmantes en cuanto al manejo de lo que es la dieta en nuestros niños. Ahora bien,
Para responder a las preguntas antes de que termine el tiempo de la clase de hoy, ahorita vemos. Ah, me ha dicho que en el paciente renal, ¿por qué se utiliza una solución hipotónica dextrosa al 5%? ¿Y por qué se utiliza una solución hipertónica en el paciente cardíaco? Ok. No es que, bueno, en el paciente renal, estamos hablando de un paciente renal crónico o un paciente con falla renal aguda. No olvides que estos pacientes van a estar manejando muy mal su sodio, ¿sí? Como no están filtrando de manera adecuada eh, todos los componentes de la sangre, están almacenando demasiado sodio, no lo están eliminando. Entonces, en estos pacientes, si nosotros utilizamos como parte de soluciones de base, digamos, una solución glucosalina, le estamos dando más aporte del que ese riñón puede eliminar. Entonces, por eso en este caso utilizamos la dextrosa al 5% como requerimiento basal, solamente en el nefrópata, ¿sí? Por esta consideración. Vuelvo a recordar, es como requerimiento basal, no es para reanimación. Si en algún momento te llega un paciente nefrópata con un shock hipovolémico, pues obviamente ahí administrarás soluciones de rescate fisiológica o ringelactato. Lo que en ese momento menos te interesa es cuánto está filtrando su riñón, sino es garantizar la precarga, ¿sí? Pero si ya salió de ese cuadro, solamente tienes que mantenerlo estable o en ayuno algunas horas, o aún no puede comer por X o Z motivo, pues sus soluciones basales tienen que ser libres de sodio, porque no está orinando y la única forma que va a eliminar sodio de manera exitosa es mediante la orina. Entonces, hasta que no entre un programa de diálisis, hasta que no se realicen sus diálisis, o vean en algunos nefrópatas, por ejemplo, tienen una diuresis residual, no se va a poder. Y en el caso del paciente cardíaco, pues evidentemente en este no tiene ese problema. La falla del paciente cardíaco es el corazón como bomba. Al paciente cardíaco no le importa tanto el porcentaje de sodio en la solución. Lo que le importa per se es el volumen. Lo que falla en el paciente cardíaco es que no puede manejar bien el volumen. Y si recuerdan bien, si bien el corazón derecho puede manejar bien el volumen, el pulmón no. ¿Sí? Si al pulmón le administran demasiado volumen por una precarga elevada y no está funcionando bien por la cardiopatía que este paciente arrastra, pues evidentemente se va a encharcar. Ahora, si tú deseas, puedes utilizar solución dextrosa más sodio más potasio de basal en un paciente cardiópata, puedes hacerlo. No hay ningún problema, ¿sí? La restricción es la recomendación. Es mejor utilizar glucosalina. ¿Por qué? Porque es menos cálculo, menos ingreso, menos manos manipulando un suero, menos riesgo de infecciones, pero esas son cosas aparte, ¿sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, buenas noches a todos. Creo que no hay más preguntas. Espero que tengan un buen fin de semana, que sea un descanso reparador y nos vemos el día lunes con los siguientes temas de la charla. Nuevamente, si hay alguna pregunta más, está el grupo de WhatsApp o podemos guardarla para la siguiente clase. ¿Sí? Buenas noches a todos.